¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Por favor, me confirman si me logran escuchar. A ver, la señorita delegada, por favor, me confirma. Sí, ingeniero, buenas tardes, se la escucha bien. Perfecto. Muy bien. A ver, hoy día tenemos un tema importantísimo que es la metodología del marco lógico. ¿De acuerdo? Esta metodología es una metodología que vamos a aplicar para la primera entrega de su avance, que por cierto ya saben ustedes que tenían hasta las 6 p.m. del día de hoy para poder enviarme por el chat del Teams sus propuestas, que ya he visto que me han estado enviando. Me parece que no todos en ambas secciones, pero sí la gran mayoría. Voy a estar revisándolo entre el transcurso de hoy día y mañana y dándoles una respuesta sobre qué proyecto continuar, y ese tendrán que seguir. Eh, y bueno, precisamente lo primero que van a tener que avanzar respecto a ese proyecto es lo que vamos a ver hoy día. La dinámica de la clase es que les voy a mostrar un video explicativo de la metodología del marco lógico que yo he hecho previamente y voy a hacer pausas para poder responder las preguntas que puedan surgir sobre este tema. ¿De acuerdo? Así que por favor, prestar mucha atención porque esto no solamente tiene que ver con su primer avance, sino que también su primera práctica calificada es sobre este tema. Y el libro donde se detalla todo esto, ustedes también lo tienen, está en la sección de libros del TINS, que es precisamente el libro de enfoque del marco lógico. Bien, entonces voy a compartir para que podamos comenzar la clase. Muy bien, chicos, vamos a comenzar entonces. El tema de hoy es metodología del marco lógico. A ver, permítanme un momento, por favor, con el tema con el volumen. Espérenme un momento. Bien, a ver, si hay algún problema con el audio me avisan por favor, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, vamos a comenzar entonces. El tema de hoy es metodología del marco lógico, un tema sumamente importante porque de esto es lo que ustedes van a desarrollar en su primer avance del proyecto, ¿ok? Obviamente es obligatorio de manera complementaria, pues estén leyendo el libro de metodología del marco lógico o enfoque del marco lógico en las primeras 47 hojas, ¿ok? Aparte, recuerden que también de eso va el control de lectura. Así que es fundamental que lo estén leyendo. Bien, entonces vamos a hablar de esto que ya en la siguiente clase vamos a resolver o en la siguiente sesión vamos a resolver un caso práctico sobre ello, ¿ok? Que va a ayudar a poder entender mejor cómo es la aplicación de esta metodología. Entonces, vamos a comenzar.
Bien, ¿qué es la metodología del marco lógico? Pues ahí ustedes pueden ver la definición, ¿no? Es un conjunto de herramientas. Ojo que en la lectura o en el libro que tienen que leer, se menciona que es una herramienta, pero en realidad una metodología no es una herramienta, es un conjunto de herramientas, ¿ok? Que permiten, por un lado, conceptualizar digamos, un proyecto, pero también diseñarlo o planificarlo, ejecutarlo y finalmente evaluarlo, ¿no? Con un objetivo, o perdón, con un enfoque basado en los objetivos, en los indicadores, en la comunicación entre los involucrados, orientado siempre hacia los beneficiarios de los proyectos, tratando de facilitar la participación de todos los stakeholders, ¿ok? Además, una característica importante de la metodología del marco lógico es que abarca todo el ciclo de vida del proyecto y para ello cuenta con diferentes herramientas para poder tener este control. Ahora, ojo que en la sesión anterior habíamos explicado acerca del ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Entonces, la metodología marcológica está implícito en todas esas fases, ¿ok? Por eso es una metodología sumamente completa y muy utilizada también hasta el día de hoy. El marco lógico resume las características principales de un proyecto. ¿Por qué? Porque en la parte del diseño e identificación de un proyecto nos facilita el preguntarnos cuál es el problema. En lo que es la definición del proyecto, nos permite preguntarnos qué debemos hacer, nos permite valorarlo preguntándonos cómo debemos hacerlo y además también está implícito en la supervisión de la ejecución del proyecto, preguntándonos constantemente cómo lo estamos haciendo y finalmente evaluar si hemos logrado los objetivos que nos hemos planteado. Y acá podemos ver cada una de las fases del ciclo de vida de un proyecto y vemos cómo la metodología del marco lógico está implícito en cada una de ellas. Ahora recordemos que en el caso del curso que es formulación y evaluación de proyectos, nosotros solamente analizamos las tres primeras fases del ciclo de vida de un proyecto, que son identificación y priorización, formulación y la evaluación ex ante. Los últimos tres ya son pues parte de la gestión de proyectos, pero la metodología de marco lógico está implícita en todas estas fases. Pero nosotros nos vamos a centrar en la aplicación de esta en las tres primeras. Es por eso que en el libro que les he compartido, deben leer sobre todo las primeras 47 hojas porque esas son las que corresponden a estas primeras etapas. ¿Ok? Ahora, el marco lógico es sumamente relevante porque desde 1969, que fue creado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, ¿no? Como resultado, pues, de problemas que hubieron con proyectos anteriores, donde no había una correcta, digamos, determinación de responsabilidades y también determinación de objetivos, ¿ok? Sin embargo, fue la GTZ de Alemania la primera que lo desarrolló, pero la USAID fue la que lo hizo famoso, ¿no? Y bueno, desde ahí se utiliza en diferentes agencias en todo el mundo. En nuestro país, en lo que son proyectos de inversión público, es la metodología más utilizada, ¿ok? Si ustedes revisan todos los proyectos públicos que pueden entrar al MEF y descargarlos, van a darse cuenta que utilizan exactamente las mismas herramientas que vamos a ver el día de hoy, como el árbol de problemas, el árbol de objetivos, el análisis de alternativas, ¿no? El análisis de involucrados y también el propio marco lógico que es el producto final de esta metodología. En lo que es los proyectos privados también tienen mucha participación, sobre todo en los proyectos de mejora interna de las empresas. En nuestro caso, apunten por favor, el fin por el cual utilizamos la metodología de marco lógico es para corroborar que efectivamente la propuesta que hemos elegido como proyecto es la solución más inteligente para la necesidad que hemos identificado. Porque justamente el marco lógico permite comprobar que efectivamente la alternativa seleccionada sea la más eficiente y eficaz para solucionar el problema mapeado. ¿Ok? Entonces, para eso es que aplicamos la metodología de marco lógico, para comprender si realmente el proyecto es la mejor solución para el problema o necesidad identificada, sea de empresas o sea de personas, dependiendo de dónde han identificado la necesidad y de quién es. ¿Ok? Bien,
Dentro de lo que es la metodología de marco lógico, pues encontramos diferentes herramientas, análisis que se pueden utilizar, pero todas estas parten de un insumo fundamental que es parte de la investigación que ustedes tienen que hacer como grupo, que es el análisis de la situación. El análisis de la situación significa hacer un diagnóstico de la problemática. Ahí es donde ustedes van a tener que investigar sobre todo lo asociado a la problemática, todos los eventos, noticias, artículos, libros que hablan acerca del problema que están investigando y sobre eso elaborar un diagnóstico que va a ser el insumo fundamental para desarrollar cada una de las herramientas de la metodología del marco lógico. ¿Ok? Obviamente van a tener que citar en APA como corresponde, porque acuérdense que todo es en APA, y no se olviden que una investigación no es colocar opiniones, sino es colocar afirmaciones que tengan sustento académico, o sea, que tengan citas, pero las citas que deben colocar, pues, deben ser de fuentes académicamente válidas, ¿no? Como de libros, de artículos científicos, ¿no? O de revistas científicas, de tesis. Por ejemplo, ustedes tienen en la universidad una base de datos universal, que es la mejor del mundo, que paga la universidad para que ustedes puedan acceder, que es la base de datos EBSCO, ¿ok? La base de datos EBSCO, voy a escribir acá en el chat, así se escribe, EBSCO, ¿ok? Todos ustedes pueden tener acceso a esa base de datos que contiene todos los artículos científicos válidos en el mundo académico que se han publicado, ¿no? Revistas indexadas. Si quieren entrar o conseguir el acceso, lo único que tienen que hacer es entrar a la página de biblioteca y pues solicitar, ¿no? Que se les dé el acceso. En realidad creo que ya anteriormente lo deben haber visto porque me parece increíble si hasta octavo ciclo no han visto nunca o nunca han pedido esa base de datos, pero si no lo han hecho, tienen que escribir a la biblioteca para que les dé el acceso, ¿ok? Bien, entonces la investigación como grupo que ha para hacer el diagnóstico o análisis de la situación problemática es la que va a servir para poder hacer cada uno de los análisis que exige la metodología del marco lógico, como es el análisis de la participación o de los involucrados, o también llamado de los stakeholders, el análisis de los problemas, el análisis de los objetivos, el análisis de las alternativas y finalmente el producto que entrega esta metodología, que es la matriz de marco lógico o también llamado matriz de planificación del proyecto, que contiene todos los elementos importantes del proyecto, identificación de factores externos a los cuales se les llama supuestos, de los cuales ya vamos a hablar más adelante, y finalmente los indicadores que permiten monitorear y evaluar si el proyecto ha cumplido o no con sus objetivos. ¿Ok? En resumen, estos son los pasos para la utilización de la metodología del marco lógico. Visualmente, cada uno de estos análisis tienen herramientas que tienen esta forma que vemos, ¿no? Por ejemplo, el análisis de involucrados son un par de matrices que se utilizan. Una es para identificar y clasificarlos y otra es para analizarlos. En lo que es análisis de problemas se utiliza algo que se llama el árbol de problemas, que es como un esquema de causa a efecto, así como el Ichikawa, con la diferencia que aquí el problema central está en el medio y abajo se analizan sus causas y arriba se analizan sus efectos. El árbol de objetivos es la herramienta que se utiliza en el análisis de objetivos para determinar cuáles son los objetivos de los problemas que hemos identificado que se pueden solucionar. Y después que se tiene eso, recién ahí es que se plantean el análisis de alternativas donde se colocan cada una de las opciones en una matriz de decisión parecida a la que ustedes están utilizando para sus propuestas de proyecto, ¿no? Para determinar cuál es la mejor solución a la problemática principal que ustedes han identificado. Adivinen qué, ¿dónde creen que tiene que estar su proyecto como una alternativa? Justamente aquí, en el análisis de alternativas. Y en este análisis de alternativas, definitivamente su proyecto tiene que salir como la mejor opción porque es el momento en el cual comprobamos si efectivamente su proyecto es el más efectivo para esta necesidad o problemática que hemos identificado. Si sale que otra opción es la más efectiva, entonces puede darse dos casos. Una, que realmente mi proyecto no sirve. Y dos, que he enfocado mal quizás la parte inicial, la parte del diagnóstico. Quizás lo he enfocado en otra problemática que no es la problemática que quería abordar. Bien, ahora tengan en cuenta esto y apúntenlo por favor. No se hace o no se construyen estos análisis partiendo
de la solución, o sea, partiendo del proyecto que ustedes ya saben que van a hacer. Todos estos análisis se hacen en base al diagnóstico de la problemática. Aquí todavía, en análisis de involucrados, de problemas y de objetivos, no hay nada relacionado aún al proyecto que ustedes han elegido. Por ende, no lo enfoquen hacia el proyecto que ustedes han elegido, porque el proyecto que ustedes han elegido recién va a aparecer como una alternativa en el análisis de alternativas. ¿Ok? Quiero que eso lo tengan bien claro, porque un error muy común que veo siempre en los trabajos es que enfocan desde un inicio todo hacia el producto, hacia el servicio. Por ejemplo, en el análisis de involucrados hay algo que se llama los perjudicados o amenazados, ¿no? Que son aquellos que se ven perjudicados con la solución al problema, ¿no? Entonces siempre veo trabajos donde colocan aquí que un perjudicado son los competidores de la empresa. No puedes colocar eso porque la empresa no existe, no hay proyecto todavía en esta parte. Esta parte solamente es sobre la problemática, sobre lo que has investigado en tu diagnóstico. Tu proyecto recién se conoce de su existencia aquí en el análisis de alternativas. ¿Ok? Quiero que eso lo tengan bien claro para evitar ese error tan común que se da en todos los ciclos. Bien, una vez que esto está hecho, se puede utilizar opcionalmente esto que se llama la estructura analítica del proyecto, que no es obligatorio porque es prácticamente lo mismo que el árbol de objetivos, pero agregando la opción seleccionada. O sea, no es realmente relevante hacer esto. Directamente después del análisis de alternativas, pueden pasar al producto final de la metodología, que es la matriz de marco lógico, ¿ok? Que está compuesta por objetivos, indicadores, medios de verificación de los indicadores y supuestos que se tienen que cumplir para lograr los objetivos que se plantean en esta matriz. Y esta parte final que dice evaluación intermedia ya no nos corresponde porque esto es lo que toca cuando se está haciendo ya no solo la parte de planificación, sino ya la parte de gestión del proyecto, o sea, la ejecución en sí. Como nosotros no vemos ejecución, es por eso que no utilizamos esta parte de evaluación intermedia. Bien, entonces, gráficamente, estas son las herramientas que se utilizan en la metodología de marco lógico, pero igual vamos a profundizar sobre ellas con ejemplos. Bien, en resumen, los pasos a seguir para aplicar la metodología de marco lógico y los instrumentos y resultados esperados son los siguientes. Una vez que tengo el insumo principal, que es el diagnóstico, que es la investigación que ustedes tienen que hacer como grupo, que es lo que alimenta todos estos análisis, lo que tienen que hacer es, después de eso, identificar cuál es el problema central. A través de quizás una lluvia de ideas entre ustedes, pueden identificar cuál es el problema que agrupa la mayor cantidad de causas y efectos. Ese sería el problema central. Como cuando ustedes se acuerdan que dieron su examen de admisión, en su examen de admisión se acuerdan, o incluso en sus cursos de razonamiento verbal, en los famosos simulacros de exámenes de admisión, se acuerdan de que siempre había un texto y al final les preguntaban cuál es la idea principal del texto, ¿no? Y tenían que elegir entre las opciones. Esto es lo mismo, solo que el texto es su diagnóstico que van a hacer y la pregunta es, ¿cuál es la idea principal? Es decir, ¿cuál es la problemática que agrupa todas las demás? Ese sería el problema central y solamente puede ser uno en todo el diagnóstico. No puede haber más de uno. ¿Ok? Una vez que han identificado ese problema central, hacen el análisis de problemas, donde identifican cuáles son sus causas y sus efectos. Todos estos tienen que ser producto del diagnóstico que han realizado. No pueden identificar causas y efectos que estén fuera del diagnóstico. Por eso les digo que el diagnóstico es fundamental. Si colocan dentro de las herramientas del marco lógico algo que no se ha mencionado en el diagnóstico, entonces va a estar mal. ¿Ok? Porque ahí me doy cuenta que se han dividido partes del trabajo y que no se han tomado la molestia de revisar si guardan concordancia o no, ¿no? Porque, por ejemplo, pueden hacer esto de, ya tú y tú hagan el diagnóstico, tú y tú hagan el árbol de problemas, tú y tú hacen el árbol de objetivos, y al final lo junta a alguien y ya lo presentan y creen que han hecho excelente su trabajo. Pero luego leo el trabajo y veo que lo que han puesto en el árbol de problemas, casi nada de lo que han colocado ahí aparece en su diagnóstico. Entonces, ¿de dónde ha aparecido eso? ¿De su imaginación? ¿De su propia opinión? ¿Eso es objetivo? ¿Eso es académicamente válido? Pues obviamente que no. ¿Ok? El insumo del cual se obtiene todas las informaciones para estos análisis es el diagnóstico y tienen que estar alineados a eso. Una vez que hacen el análisis de problemas, sigue el análisis de objetivos, donde utilizan el árbol de objetivos, donde las causas y efectos se vuelven en medios y fines, y luego ya viene el análisis de alternativas, donde utilizarán su árbol de alternativas, o también llamada la matriz de decisión que ustedes han utilizado para sus propuestas, y ahí se seleccionará
pues la mejor alternativa, ¿ok? La mejor alternativa que debe de ser el proyecto que ustedes van a realizar. Esa debe ser la mejor alternativa, ¿ok? Esa u otra alternativa que también se complemente. Pero si su proyecto no aparece como la mejor o las mejores alternativas, entonces significa dos cosas. O su proyecto realmente no satisface la necesidad que han identificado o han enfocado equivocadamente el diagnóstico. ¿Ok? Y una vez que termino todo esto, se da la identificación del proyecto con la matriz de marco lógico, que es el producto final de esta metodología, vuelvo a repetir, que es la base de la propuesta del proyecto. Bien, hasta aquí, chicos, quisiera saber si tienen alguna pregunta o consulta. Bien, si tienen alguna pregunta o consulta hasta este punto, por favor levanten la mano y si todo está claro hasta aquí, me lo comentan por favor en el chat. Bien, parece que no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar entonces y ahora vamos a ver un caso porque lo que sigue es explicarles la aplicación de cada una de estas herramientas de la metodología del marco lógico, pero así como vemos la teoría, quiero que también veamos ejemplos con un caso. ¿Ok? Este es un caso de un diagnóstico. Como se dan cuenta aquí, este diagnóstico es sumamente corto porque en realidad es un caso didáctico para poder ver rápidamente ejemplos. ¿Ok? Pero obviamente que el nivel de investigación que yo requiero que ustedes hagan en su diagnóstico tiene que ser mucho más que esto, porque esto es media cara, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo a que tienen que tener varias hojas de diagnóstico para que sea un buen diagnóstico, pero debe evidenciarse pues que es una investigación muy profunda donde se han identificado de diferentes fuentes varios problemas asociados, ¿no? A la situación que quieren analizar. Entonces, es importante evaluar ahí qué tanto han investigado y obviamente citando siempre. En este diagnóstico corto que estamos viendo no hay citas porque es un ejemplo, ¿ok? Pero en lo que ustedes tienen que hacer, cada afirmación tiene que tener su cita porque si no va a parecer que es más una opinión de ustedes que un hecho real. Bien, les voy a pedir que lean este caso, les voy a dar un par de minutos para que lo lean, porque a partir de este caso es que vamos a comenzar a desarrollar cada una de las herramientas de la metodología del marco lógico. ¿Ok? Así que por favor, lean.
Muy bien, me imagino que ya han leído y pues ya seguro se deben haber dado cuenta de cuál es la idea principal, ¿no? O cuál es el problema principal de esa problemática. Entonces, vamos a comenzar a ver el desarrollo, ¿no?, de los análisis que implica la metodología del marco lógico y cómo es que este diagnóstico sirve de insumo para su aplicación. ¿Bien? Vamos a comenzar con lo primero, que es determinar o hacer el análisis de participación, ¿no? Que es lo mismo que el análisis de involucrados. A ver, este análisis más que todo se realiza para identificar aquellas personas o instituciones, porque pueden ser personas o instituciones, que tienen un vínculo con la problemática que estamos analizando, ¿ok? Para poder de esta forma diseñar pues un proyecto que beneficie a los, principalmente a los afectados, ¿no? Y también para establecer planes de contingencia contra aquellos que les afecte la solución al problema. Porque en muchos casos vamos a encontrar problemáticas donde, si bien es cierto, hay un grupo que se ve afectado, siempre existe por ahí un grupo que se ve más bien beneficiado con el problema. Entonces, cuando uno encuentra una solución al problema, pues estos que eran beneficiados de la problemática terminan convirtiéndose en perjudicados o afectados y por lo tanto en las grandes amenazas a la continuidad del proyecto. Entonces, es importante identificar y conocer cuáles son los intereses y características, intereses y expectativas, no solamente de aquellos que se ven afectados por la problemática, sino también de aquellos que podrían dejar de recibir beneficios por la solución al problema. ¿Ok? Entonces, en este análisis lo que se busca determinar es quién es quién en la problemática, identificando a estos grupos, instituciones, organizaciones que están participando dentro del problema. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es identificar y clasificar a estos actores claves. Existen 4 grandes grupos en los que se pueden clasificar. Beneficiarios directos, que son aquellos que actualmente sufren el problema y con la implementación de un proyecto que lo busque solucionar, se convertirían en beneficiarios directos. Esos son los beneficiarios directos. O sea, los que actualmente sufren el problema. Los beneficiarios indirectos son aquellos que no tienen el problema, pero que una solución al mismo les sería beneficioso también a ellos. Es decir, el proyecto no está enfocado en solucionar el problema de ellos, sino de los beneficiarios directos. Pero esa solución también los beneficiaría a estos, ¿no? Los neutrales excluidos son aquellos que, si bien es cierto, forman parte de la geografía, del alcance geográfico de la problemática, o sea, están presentes ahí, no se ven afectados actualmente ni beneficiados por la problemática. O sea, ni les hace daño ni les hace bien, simplemente son indiferentes. Pero ¿por qué los identificamos? Porque al ser parte del contexto geográfico de la problemática, en cualquier momento, por algún evento, podrían pasar a uno de estos grupos. Entonces, es importante tener mapeado a todos aquellos que se encuentran dentro de la problemática, si actualmente no les genere una afectación positiva o negativa. Y finalmente, están los perjudicados oponentes que, como les había adelantado, son aquellos que actualmente se benefician del problema y por lo tanto una solución podría perjudicarlos y podrían convertirse en oponentes a la puesta en marcha del proyecto. Hay que identificarlos para ver qué planes de mitigación hay que tomar respecto a ellos. Por eso es importante después el analizar los intereses y expectativas que tienen cada uno de los involucrados. Entonces, un análisis complementario es responder a cada una de estas preguntas, como por ejemplo, analizar, ¿no?, quién está directamente afectado por el problema específico que se está analizando, el problema principal. En ese caso, pues es identificar a los beneficiarios directos. ¿Cuáles son los intereses de las diversas personas y entidades con relación al problema? O sea, analizar a cada uno de los involucrados. ¿Cómo percibe cada uno el problema? Y así, diferentes preguntas que son básicas para poder analizar a los involucrados o participantes. Por ende, el primer esquema o herramienta que vamos a utilizar es el de clasificación de los involucrados, ¿no? Donde identificaremos quiénes son los beneficiarios directos, los indirectos, los excluidos neutrales y los perjudicados u oponentes. En este caso, en el caso que hemos visto hace un momento de Santa Teresa, esta sería la solución. El beneficiario directo serían los pasajeros y transeúntes, que son los que actualmente sufren el tema de los accidentes, ¿no? Y como la compañía de autobuses es la que te ha contratado para hacer el proyecto tal como indica el caso, entonces la compañía de autobuses también es un beneficiario directo.
Si hubiésemos sido contratados por la municipalidad o el Estado para hacer este estudio, o si hubiésemos hecho este estudio de manera independiente, el único beneficiario directo serían los pasajeros y transeúntes. Sino que aquí hemos considerado la compañía de buses porque la compañía de buses es el que nos ha contratado para solucionar el problema. Entonces, eso también los beneficia directamente a ellos. Pero si fuera una iniciativa propia o un proyecto solicitado por el Estado o la municipalidad, el único beneficiario directo serían los pasajeros y transeúntes. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué la municipalidad en ese caso no sería un beneficiario directo si ellos se están contratando para hacer el estudio? Porque el rol de la municipalidad siempre es hacia el beneficio de su comunidad, así como cualquier entidad pública. Entonces, por defecto, pues es su responsabilidad, o sea, no son beneficiarios directos, son siempre beneficiarios indirectos, ¿ok? ¿En qué caso únicamente una institución del Estado podría ser un beneficiario directo? Si la problemática fuera, analizar fuera otra, por ejemplo, el problema es, qué sé yo, la gestión de la municipalidad, cuya problemática principal radica, ¿no?, en la falta de sistemas informáticos para la gestión de la atención de necesidades de la población, ¿no? Digamos, o que no existe o no está tecnificado los sistemas de seguimiento de los problemas del distrito. Digamos que ese es un problema dentro de la gestión de la municipalidad. Entonces, en ese caso, la municipalidad sí sería un beneficiario directo porque estamos analizando dentro de la gestión de la municipalidad, ¿ok? Pero si estamos analizando algo de la comunidad, siempre la municipalidad o el Estado van a ser beneficiarios indirectos, ¿ok? Bien, entonces, como lo hemos mencionado, los beneficiarios indirectos aquí serían la municipalidad y también las empresas aseguradoras. ¿Por qué las empresas aseguradoras? Porque obviamente si estamos en un distrito, en un lugar donde hay constantes accidentes, eso hace que constantemente se tenga que activar el seguro que contratan las personas, ¿no? Y por lo tanto hay indemnizaciones constantes, lo cual afecta la rentabilidad, la liquidez de las empresas aseguradoras. Entonces, el que se solucione el problema de los accidentes para los pasajeros y transeúntes indirectamente también beneficia a las empresas aseguradoras porque esto hace de que no tengan que pagar esas indemnizaciones en el corto plazo, por lo menos. ¿Ok? Luego, los excluidos y neutrales del caso podrían ser los pasajeros del metro, ya que estos, pues, no sufren los accidentes, pero están dentro del contexto geográfico de la problemática, pero actualmente, pues, son excluidos o neutrales. No les afecta ni les beneficia una solución. Y finalmente, los perjudicados u oponentes potenciales serían los medios de verificación, porque pues actualmente se ven, digamos, beneficiados con la cantidad de noticias que hay sobre estos temas de los accidentes, y el que se reduzca este evento generaría pues menos noticias que compartir, ¿no? Ahora, tampoco es que sea un perjudicado u oponente sumamente riesgoso, ¿no? Porque al fin y al cabo, no, ¿qué van a hacer ellos? ¿Van a promover más accidentes? Pues obviamente que no. Pero, por ejemplo, en un proyecto minero, ¿no? Los perjudicados u oponentes podrían ser los líderes de las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, ahí sí es más grave porque sabemos que estos pueden hacer, influenciar entre su comunidad y hacer que se paralicen los proyectos, ¿no? Entonces, ahí sí es importante conocer también sus expectativas e intereses. Bien, entonces esta primera parte del análisis del marco, del análisis de participantes del marco lógico, consiste en clasificarlos, como nos hemos dado cuenta. Lo primero es clasificarlos. Y lo segundo es analizarlos, analizar cuáles son los problemas que tiene cada uno de los actores y cuáles son sus intereses potenciales. O sea, respecto a la problemática, ¿qué intereses tienen para su solución? ¿Ok? Y acá tengo que analizar por cada uno de los involucrados que he mencionado en la clasificación de involucrados, sea beneficiario directo, indirecto o perjudicado u oponente potencial. En el caso de los excluidos y neutrales, no es importante analizarlos, porque en realidad no hay nada que ver con ellos en este primer momento del proyecto. Entonces solamente me voy a enfocar en identificar problemas e intereses potenciales de los beneficiarios directos, de los indirectos y de los perjudicados u oponentes. ¿Ok? Acá vamos a ver un ejemplo solamente de los beneficiarios directos. No significa que solamente a ellos hay que analizarlos, sino vuelvo a repetir, a todos, a excepción de los excluidos y neutrales. Pero para no ser tan largo el ejemplo, vamos a ver solo el de los beneficiarios directos.
En este caso son la compañía de autobuses y los pasajeros, como habíamos mencionado previamente. En el caso de la compañía de autobuses, pues sus principales problemas son las pérdidas económicas causadas por los autobuses fuera de servicio, ¿no? Por los accidentes, las pérdidas económicas generadas por el pago a las víctimas y el número reducido de pasajeros. ¿Cuáles son sus intereses potenciales para solucionar estos problemas? Tener operaciones económicamente viables, o sea que hay una solución, pero que económicamente sea viable para ellos, y que sean, estas soluciones sean ellos sean capaces de influenciar directamente en el problema dependiendo de la cooperación del pasajero. ¿Cuáles son los problemas de los pasajeros? Retrasos causados por accidentes y sufrimiento para las víctimas y familiares de los accidentes. ¿Cuáles son sus intereses potenciales respecto a la problemática? Que el transporte sea seguro, pero también sea conveniente y barato. No quieren pagar más por una solución. Quieren pagar lo mismo y que se solucione. Entonces, todos estos puntos son importantes tenerlos en cuenta al momento de formular las propuestas. De aquí, por ejemplo, es donde pueden hacer lo que preguntaba su compañero o lo que se pueden estar preguntando ustedes de cuáles son los factores que yo puedo considerar en la matriz de decisión de un análisis de alternativas donde va a estar mi proyecto, pues justamente de este análisis es donde pueden identificar diferentes variables, factores para la decisión o la evaluación de cuál es la alternativa más inteligente para la problemática en la cual debería de destacar su propuesta de proyecto. ¿Ok? Bien, chicos, hasta aquí tienen alguna pregunta o consulta. Si fuera el caso, por favor, levanten la mano. Si no, escriban su consulta en el chat. Bien, por favor, adelante con las preguntas si las hubiera. O sea, primero levantar la mano para darle espacio. ¿De acuerdo? Y si no, me lo comentan en el chat si hasta aquí todo está claro. A ver, Alex, adelante. Ingeniero, buenas noches. Yo tengo una consultita acerca de cuando se estaba hablando de lo que era la identificación de involucrados con respecto a lo que eran los excluidos Ajá. y también a los perjudicados en los medios de comunicación. No los había entendido muy bien, pero ¿por qué lo menciona uno que es de pasajeros, que es excluidos del metro, y en perjudicados sería de los medios de comunicación? Ya, lo que pasa es de que si revisas el enunciado o el diagnóstico donde está el problema, te das cuenta que los accidentes se dan, digamos, en la carretera. ¿Por qué decimos que neutrales son los pasajeros del metro? Porque los pasajeros del metro no tienen este riesgo de sufrir accidentes porque ellos circulan por otro medio de transporte, que es el metro, que no es lo mismo que el medio o la carretera donde transitan los buses. Por eso, una solución o no al problema les es indiferente porque ellos toman otro mecanismo de transporte, por ese motivo. Pero igual hay que identificarlos, hay que tenerlos mapeados porque en algún momento podrían convertirse en beneficiarios o en perjudicados. ¿De acuerdo? Porque igualmente forman parte del alcance geográfico de esa zona. Solamente que en este momento pues no se ven perjudicados ni beneficiados por una potencial solución. Y en el caso de los medios de comunicación, como perjudicados, es porque el caso indica de que debido a, a los constantes accidentes que ocurren en esa zona, los medios de comunicación suelen constantemente publicar noticias relacionadas pues al alto nivel de accidentabilidad en la zona. Entonces, si tú lograras mejorar esa situación, reducir esos accidentes, ellos se verían perjudicados porque, digamos, se reduciría las temáticas que pueden tocar en, digamos, en los noticieros, por ejemplo, ya que no habrían tantos accidentes relacionados a dicha zona. ¿De acuerdo? Lo cual no implica que por eso pueda haber algún riesgo, pero en alguna situación sí podría haber un riesgo con esos perjudicados. Por ejemplo, si nos vamos a otro problema, como el problema que suele haber en las zonas donde se planea hacer proyectos mineros, los perjudicados de esas zonas vendrían a ser normalmente, podríamos decir, los cabecillas o los, ¿cuál es el nombre correcto?
digamos, los jefes, ¿no? O los líderes de la zona, ¿de acuerdo? Que utilizan dichas tierras para poder realizar sus propias actividades que los benefician, ¿no? Entonces, un proyecto minero podría, digamos, perjudicarlos en el sentido de que podrían detener esas actividades que les generan ingresos y por lo tanto pueden volverse un oponente o un perjudicado de la solución, por lo cual hay que tenerlos mapeados para poder conocer sus intereses y en base a eso poder hacer planes de mitigación para poder reducir o eliminar ese riesgo. ¿De acuerdo? Con eso respondo a tu pregunta, Alex. Sí, ingeniero, sí está bien. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Muy bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a continuar. Lo siguiente es el análisis de los problemas. A ver, el análisis de los problemas consiste precisamente en identificar cuáles son los problemas en la situación que ustedes están analizando, en la cual van a investigar, con el fin de jerarquizar estos problemas estableciendo una relación causa-efecto, la cual se plasma en una herramienta llamada el árbol de problemas. ¿Ok? Y siempre comenzamos con el análisis de participación, porque recuerden que los problemas nacen de las personas. Es por eso que no comenzamos con análisis de problemas, sino de participación, porque ahí nos da una mayor idea de quiénes son los que generan los problemas y eso facilita el análisis de relación causa-efecto que se hace aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que es el árbol de problemas. Este es el esquema de un árbol de problemas, donde el problema central de todo el diagnóstico va aquí en el centro, y en la parte inferior van sus causas, y en la parte superior van sus efectos. Una forma de comprobar que se está haciendo bien este análisis es siempre preguntándonos qué causa qué, ¿no? Por ejemplo, el problema central está causado por esto, esto y esto. ¿Tiene lógica? Sí tiene lógica. Siguiente. Este problema de aquí es causado por esto y esto. ¿Tiene lógica? Sí tiene lógica. Y así, hacerse esa pregunta por cada punto para comprobar si hay una conexión lógica entre las causas. Es por eso que eso se llama la metodología del marco lógico, porque todo es analizar una relación causa-efecto. ¿Ok? Que hay que analizar que tenga sentido para ver si es que está correctamente desglosado el problema y sus efectos. Aquí vemos una serie de pasos que permiten construir el árbol de problemas. Lo primero es identificar pues, los problemas que existen en la situación analizada, o sea, en su diagnóstico, seleccionar el problema central que es este, sobre el cual se engloban todos los problemas, ¿no? Analizar cuáles son sus causas en base también al diagnóstico y también analizar cuáles son sus efectos, ¿ok? Algunas recomendaciones del árbol de problemas es que no se olviden que siempre se tiene que formular como un estado negativo. Por ejemplo, si ustedes colocan que una causa es la desnutrición, eso no es un problema, porque la desnutrición es solamente un indicador. Tú tienes que agregarle, ¿no? En todo caso, el adjetivo, ¿no? En todo caso, podría ser alto nivel de desnutrición. Ya, eso sí es un problema. No solamente poner la desnutrición. Tengan en cuenta eso. Además, por cada caja, sea problema central o sea un problema específico, ¿no? Tiene que solamente haber o estar redactado un solo problema. No pueden haber más de un problema por caja, ¿ok? Un solo problema por caja, no mezclar problemas en uno. Además, en lo que es el problema central, solamente en el problema central, no debe colocarse la inexistencia o la ausencia de algo. ¿Ok? Porque eso haría pues que no haya análisis, porque simplemente la solución sería que exista, ¿no? Por ejemplo, si ustedes colocan que el problema central es no hay cultivos de tara, entonces pues la solución es que haya, ¿no? No hay mayor análisis que hacer. Lo que ustedes deberían colocar es la tara no se puede comercializar. ¿Por qué la tara no se puede comercializar? Por un lado, por las políticas contra la tara en el país. Por otro lado, porque los productores no tienen los suficientes conocimientos comerciales para venderle un precio que les sea pues atractivo. Por otro lado, una otra alternativa puede ser que no existen suficientes cultivos de tara y así sucesivamente. O sea, una causa sí puede ser la inexistencia de algo, pero el problema central no puede ser que no exista algo. Porque vuelvo a repetir, la solución sería simplemente que exista.
¿ok? Y ahí no habría pues ningún análisis, ¿ok? Y otra cosa, no se olviden que el problema central y sus causas tienen que ser problemas que existen, no problemas ficticios o que podrían ocurrir en el futuro. Los efectos sí podrían ser problemas que podrían ocurrir en el futuro, ¿no? Como por ejemplo, si actualmente pues no tengo una cultura de reciclaje, en el futuro podría yo afectar el bienestar social al disminuir pues el alcance de la capa de ozono, ¿no? O el tema del cambio climático, etcétera. Son cosas futuras, pero esos son efectos. Pero el problema central y las causas tienen que ser hechos que realmente existen el día de hoy. Y acá vemos la solución del caso, ¿no? Del árbol de problemas. Ya todos se deben haber dado cuenta que el problema central aquí es la frecuente o los frecuentes accidentes de autobuses en Santa Teresa, ¿no? ¿Cuáles son sus causas? La imprudencia de los conductores, las carreteras en mal estado y los vehículos en mal estado. Esas son sus causas directas. Y dentro de esta causa directa que es los vehículos en mal estado, encontramos que se da porque los vehículos están demasiado viejos y porque hay un mantenimiento insuficiente. ¿Cuáles son los efectos? Pasajeros llegan tarde al trabajo y alta frecuencia de lesiones y muertes. Eso, ya que está relacionado con la empresa que me ha contratado para hacer este estudio, los efectos finales serían que la imagen de la empresa se estaría desmejorada por la frecuencia de accidentes y por pérdidas económicas, ¿no? Ahora, tener en cuenta que en este caso los efectos de largo plazo están relacionados a la empresa porque la empresa es la que me ha contratado. Por lo tanto, los efectos de mayor jerarquía tendrían que estar relacionados a quien presupuesta el proyecto, desde el punto de vista privado, obviamente. Pero, si no hubiese estado financiado por una empresa y, y nosotros estamos viendo esta problemática como algo propio, en ese caso, los efectos de largo plazo debieron estar relacionados a la sociedad, a Santa Teresa en este caso, ¿no? Y deberían haber sido otros, como por ejemplo, alta tasa de mortalidad en Santa Teresa, por ejemplo, ¿no? Ese sería un efecto de largo plazo más correcto, pero en este caso hemos colocado efectos relacionados a la empresa porque es la que nos ha contratado, cosa que no va a ocurrir en sus proyectos de ustedes, porque en los proyectos que ustedes van a hacer, siempre se van a enfocar en el afectado, sea población o sea un grupo de empresas. Si fuera un grupo de empresas, ahí sí, pues los efectos de largo plazo podría ser la caída de rentabilidad de las empresas, ¿no? Pero si fuera un grupo de personas, una sociedad, ¿no? Un segmento, en ese caso, pues los efectos estarían más relacionados al bienestar de las personas. ¿Ok? Y acá no me van a colocar cosas como, por ejemplo, el crecimiento, el bajo crecimiento de su proyecto, de su empresa, porque vuelvo a repetir, hasta este punto, hasta antes del análisis de alternativas, nada de lo que coloquen tiene que tener que ver, tiene que tener que ver con su empresa, porque ustedes todavía no existen como proyecto. El proyecto recién aparece por primera vez en el análisis de alternativas. Aquí solamente estamos analizando las problemáticas, no se olviden de eso. ¿Ok? Sobre este punto, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta? Pueden levantar la mano o escribir su pregunta en el chat. Bien, ya saben, por favor, si todo está claro, lo comentan en el chat y si no, levanten la mano para preguntar. Muy bien, parece que no hay consultas, entonces vamos a continuar.
Lo siguiente es el árbol de objetivos, ¿no? Que es aquel que permite, digamos, describir la situación futura a la que se llegaría si es que se resolvieran los problemas. Es bien simple la herramienta que se utiliza aquí porque es la herramienta del árbol de objetivos, que es convertir la parte o los comentarios negativos del árbol de problemas en soluciones, es decir, en estados positivos. Pero obviamente solo debo de considerar los estados positivos de aquellos problemas que realmente se pueden solucionar, porque hay problemas que yo no voy a poder solucionar, ¿no? Por ejemplo, en lo que hablamos hace un momento, de que el bajo nivel de comercialización de Tara, por un lado, se debe a las políticas que disminuyen ese tipo de comercialización. Yo, por ejemplo, no voy a poder mejorar eso, porque ese es un tema del Estado, ¿no es así? Y yo no puedo cambiar un tema del Estado. Entonces, en ese caso, en el árbol de objetivos, yo tengo dos opciones. O lo coloco aún como un problema, a pesar de que es un árbol de objetivos, lo dejo como un problema, o la otra es que simplemente en el árbol de objetivos ya no lo menciono. Simplemente ya no lo menciono. ¿Ok? Pero todo aquello que sí puede ser mejorado iría en una versión en positivo, ¿no? Porque en el árbol de objetivos el problema central se convierte en objetivo central. Las causas se convierten en medios y los efectos se convierten en fines que son objetivos de largo plazo. ¿Ok? Y acá vemos un ejemplo del caso que justamente estamos revisando, ¿no? Fíjense cómo cambia la redacción. Ya no es frecuentes accidentes de autobuses en Santa Teresa, ahora es accidentalidad reducida de los autobuses en Santa Teresa. Se dan cuenta, cambia una versión en positivo. Luego vemos acá que dice, los pasajeros llegan a tiempo al trabajo, frecuencia disminuida de lesiones y muertes, imagen de la empresa mejorada, pérdidas económicas disminuidas, ¿no? Entre otras cosas más que cambian a positivo. Pregunta, ¿cuál creen ustedes que es la única que no cambia su estado? Ya se deben haber dado cuenta, ¿no? Es esta primera, la imprudencia de los conductores. ¿Por qué? Porque según este caso, la imprudencia de los conductores es algo que no puede ser mejorado por la empresa porque no está dentro de su alcance. ¿Por qué? Porque no podemos controlar la prudencia de todos los conductores de la zona. Entonces, es por eso que se considera como un problema que no se puede resolver y en el árbol de objetivos se mantiene como un problema o la otra opción es simplemente no haberlo colocado. ¿Ok? Ojo que cuando hagan su informe, el primer avance, no solamente se trata de colocar en análisis de problemas el árbol de problemas y en análisis de alternativas el árbol de objetivos. No. O sea, estos son esquemas finales, pero también tienen que explicar y redactar, ¿no? Sobre la lógica de lo que están colocando. Y en lo que corresponde al análisis de objetivos, deberían de argumentar el por qué hay problemas que no son solucionables y que por lo tanto no se están considerando el árbol de objetivos o que se están manteniendo como problemas. Es parte de lo que tienen que redactar en su informe. Una vez que he hecho todos estos análisis, recién viene ahí el análisis de alternativas, ¿no? Donde yo, pues, podré, ¿no? Armar mi matriz de decisión en base a todas las opciones de mejora al problema y seleccionar cuál es la mejor alternativa. Entre estos debe encontrarse su propuesta de proyecto y debería de ser su propuesta de proyecto la mejor alternativa y así comprobar que efectivamente es aquella que atiende de manera efectiva la problemática o la solución, ¿no? Ahora, como les comentaba, hay diferentes criterios que ustedes pueden tomar. Un ejemplo es el costo total y presupuesto disponible, pero eso es en el caso de aquellos proyectos donde yo ya tengo un presupuesto asignado, ¿no? Que no es el caso de ustedes, porque como les digo, ustedes no tienen restricción de capitales y por lo tanto no tienen un límite de inversión. Entonces, el presupuesto o el nivel de inversión no debería ser un criterio dentro de la matriz de decisión del proyecto que deberían de elegir, ¿ok? Pero otros que sí podrían tener en cuenta es, por ejemplo, el impacto en los beneficiarios de los grupos prioritarios, es decir, los beneficiarios directos, qué tan probable es lograr los objetivos con esas propuestas, qué tan riesgoso es, entre diferentes cosas que ustedes pueden identificar dentro del diagnóstico y dentro del análisis de los involucrados, ¿no? Y una vez que tienen todo esto, ya viene lo que se llama la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico, como toda matriz, tiene una lógica vertical y una lógica horizontal. La lógica vertical, es decir,
toda la primera columna, comprende los diferentes niveles de objetivos que tiene un proyecto. El más importante de todos es el objetivo central o el objetivo del proyecto, o también llamado propósito, que es aquel que nos dice qué es lo que exactamente queremos mejorar, es decir, lo que está aquí en el centro del árbol de objetivos, ¿ok? Ahora, no se olviden que como en la matriz de marco lógico yo ya redacto oficialmente los objetivos del proyecto, tengo que redactarlo como corresponde. Y no se olviden que dentro de la redacción de un objetivo siempre se tiene que utilizar verbos infinitivos. Entonces, si acá he puesto que el objetivo central es la accidentalidad reducida de los autobuses de Santa Teresa, yo debería redactarlo de la siguiente forma en la matriz de marco lógico. Debería poner reducir la accidentalidad de los autobuses en Santa Teresa. Usar siempre verbo infinitivo. En este caso, reducir. Ojo que verbo infinitivo no son todas las palabras que acaban en ar, er, ira, porque colocar mayor o menor no son verbos. Porque a veces veo esos errores groseros que me ponen mayor, menor, como si fueran verbos, que no son verbos, ¿ok? No todas las palabras que acaban en ar, e ir son verbos. Tengan en cuenta eso, ¿ok? Pero por encima de este propósito del proyecto objetivo central o objetivo del proyecto se encuentran los fines o finalidad. Ojo que el propósito o objetivo del proyecto es uno solo. Todo lo demás puede ser más de uno. Por ejemplo, en finalidad o los fines, los fines son objetivos de largo plazo al cual el proyecto contribuye de manera indirecta, pero no es suficiente para poder solucionarlo. ¿Por qué? Porque ese no es el objetivo del proyecto. Pero contribuimos a que se pueda mejorar o llegar de alguna forma a esa situación. Y siempre en la finalidad van a ir los objetivos de mayor jerarquía dentro del árbol de objetivos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son acá los objetivos de mayor jerarquía? Son estos dos. Entonces, estos dos deberían ser los que aparezcan como fines en la matriz de marco lógico. Siempre van los del último nivel. Obviamente también redactado con verbo infinitivo. Bien. Luego está lo que es producto o también llamado producto, componentes, entregables o resultados, ¿no? Tiene diferentes nombres. Más se les conoce como componentes. Y acá van justamente las alternativas o alternativas seleccionadas en el análisis de alternativas. O sea, acá debería estar su proyecto. Su propuesta de proyecto debería aparecer aquí dentro de los componentes. Y si es que eligen su propuesta de proyecto que se complementa con otra cosa más, con otra alternativa, también lo incluyen aquí como componente. Pero solamente van aquellos que han sido seleccionados en el análisis de alternativas. ¿Ok? Y eso es la tercera fila de la matriz de marco lógico. Tercera fila, primera columna, ¿no? Y por último están las actividades que vienen a ser las tareas que hay que realizar, las tareas específicas que hay que realizar por cada componente o producto que sea seleccionado. Bien. En la lógica horizontal encontramos dentro de la segunda columna por cada objetivo, perdón, dentro de la primera columna por cada objetivo encontramos lo que es el resumen narrativo, que es la redacción de los objetivos y actividades. Pero ya en la segunda columna encontramos lo que son los índices objetivamente verificables, es decir, los indicadores. Es decir, las metas que se están estableciendo para el logro de cada uno de los objetivos y actividades que hemos colocado en la primera columna. ¿Ok? En este caso, en la matriz de marco lógico, los indicadores son metas. ¿Por qué? Porque se redactan de la siguiente manera. Por ejemplo, si el objetivo es reducir el nivel de desnutrición infantil de menores de 3 años en Lima metropolitana, el indicador se redactaría de la siguiente manera. Al finalizar la implementación del proyecto, el indicador de desnutrición infantil de menores de 3 años se reducirá en un 10% en Lima metropolitana. Eso es un indicador según la metodología del marco lógico. Se redactan como metas y por lo menos contienen 3 variables. Tiempo, cuando dije al finalizar el proyecto, lugar, cuando dije en Lima metropolitana, y cantidad, cuando dije en 10% al finalizar el proyecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, los indicadores en la matriz de marco lógico tienen que ser metas que sean directamente relacionadas a cada objetivo y que sean medibles, ¿ok? Y que contengan por lo menos esas 3 variables que son cantidad, lugar y tiempo.
por lo menos en los 3 primeros niveles de objetivos, que es finalidad, objetivo del proyecto o propósito y producto, componente o resultados. En actividades no, porque en actividades el indicador es de un solo tipo. En actividades el indicador es el presupuesto asociado a la actividad, nada más. El presupuesto, nada más. ¿Ok? La tercera columna son los medios de verificación, que son la documentación que me permite determinar si esos objetivos, o perdón, si esos indicadores que voy a medir, de dónde obtengo la información. O sea, los medios de verificación es las fuentes de donde yo obtengo la información para calcular esos indicadores que he mencionado aquí. ¿Ok? Bien, esos son. Y por último están los supuestos, que vienen a ser eventos, hechos, que yo no puedo controlar, pero que necesito que ocurran para poder lograr mis objetivos. Por ejemplo, yo no puedo controlar que no existan desastres naturales, pero si para mi proyecto, para lograr los objetivos, es necesario que no existan desastres naturales mientras se está implementando, entonces un supuesto será: durante el tiempo de implementación del proyecto no se darán desastres naturales. Ese es un supuesto, un evento, una hipótesis que yo no puedo controlar, pero necesito que ocurra para lograr mis objetivos. ¿Por qué yo coloco esto? Porque de esta forma, si no se logran los objetivos del proyecto y se dan uno de estos, o se da algo contrario a estos supuestos, yo podría argumentar: ok, yo en la planificación dije que si esto no se daba, no iba a lograr los objetivos del proyecto. Y efectivamente, se dieron desastres naturales y por ende no se lograron los objetivos. Para eso sirven los supuestos. Es como establecer las condiciones que se tienen que cumplir para yo lograr los objetivos, y que son condiciones que yo no puedo controlar, como el alza del precio del dólar, como el tema de la pandemia, como los desastres naturales, ¿no? Entre otras cosas más. Bueno, en pocas palabras, cada uno de los elementos de la matriz de marco lógico deben responder a estas preguntas y se resumen pues en una matriz como la que vemos aquí, ¿no? La parte de los objetivos de finalidad, que son los de mayor jerarquía, el objetivo principal o propósito, que es uno solo, los componentes, o también llamados productos o resultados, ¿no?, de un proyecto, que es lo que se elige en el análisis de alternativas. Aquí debería aparecer su proyecto, y las actividades o acciones que hay que hacer por cada componente seleccionado. En los 3 primeros niveles de indicador, los indicadores deben decir por lo menos cantidad, tiempo y lugar, redactados como metas. Y en el caso del indicador de las actividades, el presupuesto de cada actividad viene a ser el indicador. Los medios de verificación son las documentaciones que se necesitan para poder comprobar el valor de estos indicadores, y los supuestos son aquellas hipótesis, condiciones que se tienen que cumplir para yo poder lograr los objetivos del proyecto. En el caso de sus proyectos, no va a existir un supuesto en el nivel de finalidad. ¿Por qué? Porque sus proyectos terminan aquí. Cuando hablamos de un portafolio o un programa de proyectos, un proyecto forma parte de un conjunto de proyectos. Entonces, en ese caso, sí puede haber un supuesto en la parte finalidad, porque hay algo más allá del proyecto. Pero en lo que ustedes están haciendo, el proyecto termina aquí además, porque solo están analizando esta problemática. Entonces, no debería haber supuesto en la parte de fin, pero sí en los demás. ¿Por qué? Porque justamente la lógica de los supuestos es así. Si yo logro las acciones o actividades que he planificado y se cumplen los supuestos relacionados a ese nivel, puedo lograr el siguiente objetivo, que es los productos o componentes que voy a desarrollar. Si esto se logra y se cumplen los supuestos de ese nivel, yo podré lograr el propósito del proyecto. Si logro el propósito del proyecto y se dan esos otros supuestos, yo poder contribuir al fin o la finalidad que he establecido. Y ahí queda, porque acá ya no habría supuestos que definir. ¿Ok? Así es la lógica de los supuestos. O sea, la matriz de marco lógico se lee de abajo, de arriba hacia abajo, pero los supuestos sí se analizan de abajo hacia arriba. ¿Ok? Y acá vemos pues el ejemplo del caso que hemos visto desde el inicio, ¿no? Vemos que lo que colocamos como finalidad o fines vienen a ser los objetivos de más largo plazo, que era disminuir las pérdidas económicas y mejorar la imagen de la empresa.
Acá vemos indicadores que pueden ser más de uno, puede ser más de un indicador por objetivo, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá en disminuir pérdidas económicas, dos indicadores directamente relacionados que son disminuir en 60% las indemnizaciones que paga la empresa por accidentes en Santa Teresa al finalizar el proyecto. Acá estamos hablando de cantidad, disminuir en 60%, lugar en Santa Teresa y tiempo al finalizar el proyecto. Y el medio de verificación para comprobar que efectivamente la cuenta de indemnizaciones ha disminuido es justamente verificar la cuenta de indemnizaciones del balance general de la empresa, ¿no? Y así lo hago por cada objetivo, sus indicadores y su respectivo medio de verificación, ¿no? Acá vemos cómo el propósito u objetivo central siempre debe ser uno solo, que es reducir la accidentalidad de los autobuses en Santa Teresa. El indicador sería disminuir en 70% el número de accidentes de la empresa al finalizar el proyecto. ¿Y cuál sería el medio de verificación? El registro de accidentes de la empresa. En componentes encontramos, digamos, las dos alternativas solucionables, ¿no? Y sus indicadores. Y dentro de las actividades, por cada alternativa, por cada componente seleccionado, no todas van a ir, sino los seleccionados, irían las actividades que tengo que realizar y sus respectivos presupuestos como indicadores. Obviamente que sus medios de verificación sean pues principalmente las facturas o los contratos, ¿no? Y en la parte de supuestos, por ejemplo, en las actividades relacionadas a contratar una empresa encargada en el mejoramiento de carreteras, un supuesto sería, por ejemplo, que la licitación de la obra se lleve a cabo según los planes de ejecución. En el caso, pues, de sustituir los vehículos viejos por nuevos, un supuesto sería que los choferes se adapten rápidamente, pues, a los nuevos vehículos, ¿no? Si yo logro esto, con esto, paso al siguiente nivel que son los componentes. Si yo logro mejorar las condiciones de las carreteras y mantener los vehículos en buen estado, y en paralelo los choferes de la empresa mantienen en buen estado el vehículo y en el corto plazo no hay desastres naturales o ambientales, entonces puedo lograr el siguiente objetivo, que es reducir la accidentalidad de autobuses. Si logro reducir la accidentalidad de autobuses y además los choferes de la competencia son más prudentes, lograré mejorar o contribuir al logro de estos fines. Y acá no hay supuestos porque no hay supuestos en fines en nuestro caso. Bien, esa es la conclusión de la aplicación de toda esta metodología y sus herramientas. Acá les estoy dejando igual en la PPT otro ejemplo para que ustedes revisen con una solución. ¿Ok? Eso sería todo, chicos. Todo lo que quería explicarles el día de hoy. Muy bien, alumnos. Ese es el contenido respecto a la metodología del marco lógico que ustedes tienen que aplicar para sus trabajos. Igualmente vamos a tener 2 sesiones prácticas para que ustedes puedan resolver casos en grupo para poder aplicarlo. Una de ellas va a ser el día sábado con el ingeniero Luichan y el próximo miércoles también. Mientras tanto, ustedes ya saben cuál es el proyecto con el que van a continuar. Se lo he comunicado a cada delegado de grupo y también he actualizado en el Teams el listado de grupos incluyendo el nombre del proyecto. ¿De acuerdo? Ahí, señorita delegada, por favor me apoya indicándoles a sus compañeros por el chat que ustedes tienen interno de que ya están publicados también los nombres de los proyectos por cada grupo, que también se lo he indicado a los delegados de cada grupo. Bien, ya pueden ir avanzando entonces con ello. La idea es que se puedan ir organizando e ir avanzando las tareas porque recuerden que no falta mucho para presentar el primer entregable y lo más importante en esta primera etapa es que ustedes hagan una investigación de todo el problema, recopilen información secundaria con la cual puedan hacer un diagnóstico amplio, porque el diagnóstico que hemos visto en el ejemplo el día de hoy es un diagnóstico bien cortito, que ni siquiera tiene fuentes, porque es un caso didáctico, pero en el caso de ustedes, que es un trabajo de investigación, tiene que haber una investigación más profunda que contenga fuentes secundarias que avalen las afirmaciones que ustedes van a hacer en ese diagnóstico. Bien, entonces antes de terminar y puedan pasar ustedes a organizarse con sus grupos e ir avanzando con el primer avance, quisiera saber si hasta aquí tienen alguna consulta. Carlos, adelante. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Disculpe, no pude escuchar la primera parte que estaba nombrando porque he tenido problemas de internet. Dijo que el sábado iba a haber algo, pero no lo pude escuchar El correctamente. sábado, lo que les dije es que el sábado y el miércoles van a tener casos prácticos
que ustedes van a resolver en clase de metodología del marco lógico, dirigidos por el ingeniero Luis Chan, donde van a tener la oportunidad de ganar puntos de participación. Entonces, para que lleguen, digamos, con los conceptos claros para resolver el caso, les pido por favor que muy aparte de lo que hemos visto hoy día, también se tomen la molestia de revisar esas primeras 47 páginas del libro de metodología del marco lógico para que puedan resolver sin problemas durante la clase y así puedan ganar puntos de participación. Bien, ¿tienen alguna pregunta adicional? Muy Ingeniero, bien, sí, Carlos, adelante. creo que vi que había publicado también casos. ¿Van a ser de esos o van a ser diferentes? No, los casos que están publicados son los que se van a resolver en clase. Ah, ya. Ya, gracias, ingeniero. ¿Mm? Muy bien, si no hay más preguntas, entonces con eso terminamos la clase el día de hoy. Eso sería todo, muchas gracias, buenas noches.